Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les presento el caso de Shannon Graves. Este caso ocurre hace aproximadamente 4 años, en el año 2017, y ocurre en el estado de Ohio. En este lugar era donde vivía Shannon. El nombre completo de Shannon es Shannon Elizabeth Graves y tenía tan solo 28 años en el momento que ella desaparece. De hecho, un año antes, en el año 2016, ella acababa de terminar sus estudios, había estudiado cosmetología y estaba muy emocionada por empezar una nueva carrera, por encontrar un trabajo en este ámbito, porque esto le apasionaba mucho a ella. Su media hermana de Shannon fue la que se encargó de humanizarla. La media hermana fue la que se presentó ante los medios dando descripción de su hermana, diciendo lo que a Shannon le gustaba y lo que no. Lo que ella logró hacer es que a Shannon no se le viera nada más como otra estadística, sino que se viera este lado humano que ella tenía, y con esto hicieron que se prestara más atención a ella, más atención a su desaparición. Su media hermana la describió como una joven muy sociable, que se le hacía muy fácil hacer amigos y que tenía muchos amigos. Dijo que cuando Shannon era amiga de alguien, realmente procuraba esa amistad. Que en una ocasión una de sus amigas había intentado suicidarse o tenía pensamientos suicidas y que Shannon dejó todo lo que tenía que hacer y se fue a verla a otro estado, no en el mismo estado donde ella vivía. Estuvo con esta amiga por varios meses hasta que la amiga se recuperó, hasta que Shannon sentía que era buena hora de que ella se regresara a donde ella vivía, pero que estaba ahí para esa amiga y que así era con todas sus amistades. Pero otra de las características que ella tenía es que a ella le gustaban, le atraían los hombres, llamémosle hombres peligrosos, hombres que no es muy fácil que tu familia acepte en primera instancia, hombres que tengan o que tuvieran algún tipo de récord criminal, y así era el hombre con el que estaba en ese momento, su novio, se llama Arturo Novoa. Con este hombre ella tenía poco menos de un año de relación, habían empezado en abril del 2016, así que han de haber tenido alrededor de 10 meses de relación, pero ya estaban viviendo juntos. Estaban viviendo en el departamento que Shannon rentaba y que estaba a su nombre. Él simplemente se va a vivir con ella, y este hombre, como les digo, ya tenía un récord criminal, y un récord criminal bastante extenso. Tenía varios cargos criminales, había pasado tiempo en la cárcel, algunos delitos eran más graves que otros, pero a final de cuentas sí tenía un récord criminal. En diciembre del 2016, Shannon se reúne con toda su familia, están celebrando Navidad juntos, están conviviendo. 2 meses después de esto, en febrero del 2017, ahora Shannon se reúne con un grupo de amigos, está conviviendo con estos amigos, y también en ese mismo mes se reúne con su media hermana. Como pueden ver, de diciembre a febrero, que se reúne con la media hermana, pasaron 2 meses que ella no tuvo comunicación con nadie de la familia. Y dijo su media hermana que esto era algo común para Shannon, que era muy común que ella pasara largos periodos de tiempo sin comunicarse con nadie, como que desaparecía y después nada más volvía a aparecer sin ningún problema. Entonces, cuando ella la ve era en el mes de febrero. El siguiente mes, en marzo, era el cumpleaños de esta media hermana y Shannon no asiste a este festejo y no se les hace extraño por la misma razón que les digo. La acababa de ver la media hermana en febrero, entonces no se le hizo extraño que no asistiera a este festejo. Pero en el siguiente mes, en el mes de abril, se celebraba Pascua. Tampoco asiste Shannon con su familia a este festejo. Después se celebra el Día del Padre en junio, tampoco asiste a este festejo. Entonces ya eran 3 fechas importantes a las cuales ella no asistía, no se había comunicado con nadie de la familia para decirles por qué no iba a ir. Ya habían pasado 4 meses que la media hermana la había visto, entonces ya estaban muy preocupados porque dijeron que sí pasaba largos tiempos ella sin comunicarse, pero no de esta manera, no 4 meses. Intentan comunicarse con Shannon, la están llamando, pero no logran encontrarla por ningún lado. Con el que sí logran comunicarse fue con el novio de Shannon, con Arturo Novoa. Cuando este hombre les contesta el teléfono, les dice que Shannon ya no estaba viviendo con él, que él ya no sabía dónde estaba Shannon en ese momento, que varios meses atrás Shannon lo había dejado, que se había ido con otro hombre y que incluso se había ido de ese estado, ya no estaba viviendo en Ohio, se había ido a otro estado. La familia en ese momento empiezan a sospechar que algo no estaba bien, porque dijeron que una cosa era que Shannon dejara de comunicarse con ellos por estos meses, pero otra cosa era que Shannon tomara una decisión tan importante en su vida como dejar su trabajo, dejar su departamento, dejar su familia, mudarse con otra persona que ni siquiera ellos conocían, que no era algo que Shannon hubiera hecho sin comunicarle a alguien de la familia. Por esta razón, por estas sospechas que tenían, es por eso que la reportan como desaparecida.
Como ya era el mes de junio y ya habían pasado 4 meses desde la última vez que alguien la había visto, el trabajo de los investigadores no era nada fácil. Era un periodo largo de tiempo, eran 4 meses de los que tenían que investigar si alguien más la había visto, dónde la habían visto, pedir coartadas de estas personas. Cuando interrogan al novio, a Arturo, él les da la misma versión de los hechos, que Shannon lo había dejado por otro hombre, que se había ido, que se había mudado de estado, pero no da detalles específicos de nada. No les da un periodo de tiempo, más o menos de cuando Shannon se había ido, no les da detalles ni siquiera de este supuesto hombre por el cual Shannon la había dejado. Entonces la policía no tenía un marco de referencia de tiempo por el cual o durante el cual ellos le podían pedir una coartada a este novio. Entonces, como en ese momento no estaban avanzando nada con él, deciden buscar por otro lado. Piden sus registros telefónicos, la intentan buscar en hospitales, en cárceles. Su familia le había dicho que Shannon en el pasado había tenido problemas de adicción, así que pensaban que tal vez algo había pasado y ella había terminado en la cárcel, pero no logran encontrarla registrada en ninguna cárcel ni en ningún hospital. Indagando en su vida personal, encuentran que Shannon tenía un exnovio y este exnovio, como el novio actual que tenía en ese momento, también tenía un récord criminal. Encuentran que ese exnovio había estado en la cárcel mientras tenía una relación con Shannon y mientras este exnovio estaba en la cárcel, Shannon termina la relación con él y la termina para empezar la relación con ese novio, con Arturo. Entonces creían que tal vez por celos algo pudo haber pasado ahí. Cuando interrogan a este exnovio, él acepta que él había visto a Shannon en febrero, el mismo mes que la habían visto los amigos, la media hermana, y después de ahí ya nadie había sabido nada de Shannon. Entonces también se les hace bastante sospechoso esto. Sabían que este exnovio, a pesar de que había estado en la cárcel, en ese mes, en febrero, cuando él ve a Shannon y durante el periodo de tiempo que Shannon pudo haber desaparecido, él estuvo en libertad. Además de esto, acepta que él todavía estaba enamorado de Shannon, que no perdía la esperanza de regresar con ella y que incluso en ese mes, cuando se habían reunido en febrero, era la plática que ellos habían tenido, la posibilidad de todavía regresar, de iniciar la relación, pero Shannon le dijo que ella tenía una relación nueva y lo estaba intentando con ese novio, con Arturo. Entonces, él en ese momento estaba aceptando que él todavía estaba enamorado de Shannon, que de alguna manera ella lo había rechazado, entonces esto sí lo hacía ver un tanto sospechoso, que tal vez por celos pudo haber hecho algo, pero aún así no tenían nada concreto en su contra. Cuando llegan los registros telefónicos no encuentran nada, lo único que encuentran es que más o menos a finales de febrero se habían parado las llamadas desde su teléfono. Ella había asistido a trabajar hasta el mes de febrero, después de ahí ya nadie la había visto tampoco en su trabajo, entonces creían que en el periodo de tiempo que su hermana la había visto, a que termine el mes de febrero, algo le pudo haber pasado a Shannon en ese periodo de tiempo, porque después de ahí simplemente desapareció. Vuelven a enfocar su atención en Arturo cuando se dan cuenta que supuestamente cuando Shannon se hubiera ido con este otro hombre, ella no se lleva nada, dejó todo atrás en su departamento. Dejó su ropa, sus pertenencias, su auto, su teléfono celular, sus tarjetas. Pero lo más importante y lo que su familia dijo que ella nunca se hubiera ido sin esto, era su perrito. Ella tenía un perrito y dijeron que ella lo adoraba, que para todos lados estaban juntos, que nunca se separaban, siempre se estaban tomando fotos. Entonces que no había nada que los hiciera pensar una razón por la cual Shannon lo hubiera dejado. Decían que tal vez, que ellos no podían creer que Shannon se hubiera ido con otro hombre a otro estado sin avisarle a nadie de la familia. Pero que aunque lo creyeran, algo que ellos jamás podrían creer es que Shannon se hubiera separado de su perrito. Y este perrito estaba todavía viviendo en el departamento donde ella se supone que debería estar viviendo, pero estaba a cargo del novio, él se estaba haciendo cargo de él. Es hasta un mes después, esto el 29 de julio del 2017, cuando un hombre marca al servicio de emergencias, este hombre se llama Ken, y les dice que él acababa de encontrar el cuerpo sin vida de una persona y que este cuerpo estaba dentro de su casa en una nevera que él tenía en el sótano. Cuando llega la policía, sí encuentran el cuerpo de una persona ahí adentro, en esta nevera, en el sótano donde había dicho este hombre. Este cuerpo había sido desmembrado y no tenía todas las partes del cuerpo ahí adentro, le faltaba la cabeza y alguien la había envuelto o la había puesto adentro de una bolsa de plástico negra. En esa casa vivía una pareja de esposos con sus hijos, entonces se llevan a la pareja de esposos para interrogarlos. Cuando llegan a la estación de policía los separan, los ponen en cuartos separados para ver si las versiones que estaban dando coincidían, mientras los investigadores se quedaron en la casa rodeando el área, investigándola.
Los dos esposos dan una versión de los hechos idéntica. Los dos decían lo mismo. Decían que esa nevera no era de ellos, que era de un amigo del esposo, de un amigo de Ken, y que ese amigo se llamaba Anthony González. Decían que este amigo, Anthony González, un par de semanas atrás, más o menos a mediados del mes de julio, le había dicho a Ken que él no tenía luz en su casa y que tenía carne en una nevera y que tenía miedo que se le echara a perder. Entonces que si por favor se la guardaba en la casa de Ken. Como Ken ya conocía a esta persona, a este hombre, a Anthony, lo conocía por más de 4 años, habían tenido esta amistad, entonces dijo que él no pensó nada malo de hacerle un favor a un amigo ya de años, entonces le dice que sí, que traiga la nevera a su casa. Cuando llega Anthony a la casa de Ken, llega en la noche con otro amigo cargando esta nevera y la meten directamente al sótano. La ponen en el sótano y se van. 3 días después, la esposa es la que nota que esta nevera tenía un candado y esto se le hace algo extraño, pero dice que no le da mayor importancia. Solamente se le hizo algo fuera de lo común, pero no se pone a pensar más allá. Pasan un par de semanas hasta que llegamos al día julio 29 y dice que ese día ella estaba haciendo la cena para su familia cuando se da cuenta que le faltaba carne. Ella ya tenía todo preparado, iba a preparar espagueti con meatballs o bolas de carne o albóndigas como le llamen, y se da cuenta que le faltaba esta carne, pero como ya tenía todo listo no quería ir a la tienda, entonces pensó que lo que podía hacer era ir a la nevera, tomar carne prestada porque el amigo había dicho que tenía carne ahí, por eso no quería que se le echara a perder, entonces piensa que va a tomar carne prestada, cuando vaya al supermercado simplemente la va a reponer. Baja al sótano y como esta nevera tenía el candado, dice que logra abrir el candado quitándole unos tornillos que tenían a los lados, abre el candado, abre la nevera y dice que es ahí cuando ve una bolsa de plástico negra hasta arriba. No abre la bolsa, no mueve la bolsa, no hace nada, solamente tiene un mal presentimiento. Cierra la nevera, le vuelve a poner el candado, le marca a su esposo. Cuando el esposo llega, que era el amigo de Anthony, el esposo que se llama Ken, cuando él llega, él abre otra vez el candado, abre en la nevera, pero él sí rompe la bolsa con una navaja y dice que lo primero que logra ver fue un pie humano. No rompe la bolsa más allá, tampoco la quita de la nevera, solamente ve este pie humano y es ahí cuando decide que va a marcar al servicio de emergencias. Mientras los estaban interrogando a ellos dos, ya se habían llevado las partes del cuerpo que habían encontrado dentro de la casa, se las habían llevado al forense. El forense encuentra que en una de las piernas, en un tobillo específicamente, esta persona tenía el tatuaje de un escorpión. Sabían que Shannon tenía un tatuaje idéntico porque este era su signo zodiacal, entonces se creía que era ella, pero como no tenía la cabeza no podían hacer un reconocimiento facial. Comprueban que sí se trataba de Shannon cuando le hacen pruebas de ADN y le toman sus huellas dactilares, y es ahí cuando de manera oficial dicen que sí se trataba de Shannon. No parecía haber ningún tipo de conexión entre Shannon y entre la pareja que vivía en la casa donde habían encontrado su cuerpo, así que sí estaban muy interesados en encontrar a este amigo, a Anthony González, el supuesto dueño de la nevera. En este proceso es cuando se dan cuenta que Anthony González era el mismo novio de Shannon, Arturo Novoa. Eran la misma persona, simplemente él se había cambiado el nombre para conocer a este amigo. No sé cómo llegaron a este punto, esto sí no lo pude encontrar. No sé si le dijeron, si le enseñaron alguna foto a Ken y él lo reconoció como su amigo, o si este amigo le dio la dirección del supuesto amigo Anthony y cuando llegaron se dieron cuenta que era la dirección de Arturo. No sé cómo llegan a este punto. Pero cuando llegan al departamento de Arturo, que era el departamento donde también había vivido Shannon, se dan cuenta que él ya no estaba viviendo solo, él ya estaba viviendo con otra mujer, con otra pareja, y ya llevaban varios meses juntos. Ella se había mudado a ese departamento tan solo 2 semanas después de que Shannon había desaparecido, de que alguien la había visto por última vez. Ellos dos en ese momento estaban negando por completo saber nada de Shannon, dónde estaba, del cuerpo que habían encontrado, decían que no tenían nada que ver. Pero encuentran en el departamento un manual para la misma nevera, el mismo modelo de nevera en el cual habían encontrado el cuerpo de Shannon, y lo más importante que encuentran fue una llave, y esta llave la tenía Arturo. Esta llave era para el candado de esa nevera donde habían encontrado el cuerpo de Shannon. Entonces esta era una conexión directa, no había manera que él negara que tenía eso en su poder, y por esta razón, porque encontraron esta llave, pudieron arrestar a los dos. A Arturo Novoa, que en ese momento tenía 33 años, lo estaban acusando de asesinato agravado y de 47 cargos más, pero todos estaban relacionados con el asesinato de Shannon. Él al principio no estaba aceptando su culpabilidad
Por otro lado, Katrina, ella sí acepta que ella había sido testigo del asesinato de Shannon. Ella acepta incluso que ella había visto cómo desmembraban el cuerpo de Shannon. Incluso dice que ella había ayudado a mover este cuerpo, pero aún así logra llegar a un acuerdo con la fiscalía. Y este acuerdo era que ella iba a testificar en contra de su novio, en contra de Arturo, iba a decir todo lo que supuestamente había ocurrido y a ella no le iban a dar tiempo en prisión. Iba a poder estar en libertad condicional, pero no iba a pasar tiempo en prisión. Finalmente se logra hacer este acuerdo y Katrina sale en libertad. Y aquí vuelve a entrar en escena el exnovio de Shannon. ¿Recuerdan al exnovio que al principio también era sospechoso? Pues él tenía un grupo de amigos que resultó ser el mismo grupo de amigos que de Arturo Novoa. Entonces él, platicando, investigando con este grupo de amigos, le dicen que a principios de marzo, es decir, unos días después que había visto Shannon a su hermana, estos amigos habían tenido una fogata en su casa y Arturo había llegado a esa fogata. Había llegado con una bolsa de basura negra y adentro de esta bolsa de basura negra tenía varias pertenencias de Shannon. Él empieza a tirar estas pertenencias al fuego y las estaba quemando porque supuestamente estaba muy molesto porque Shannon lo había engañado y se había ido con este otro hombre. Entonces empieza a quemar sus cosas. La policía va a la casa de estas personas donde se hizo la fogata. Llegan y dentro de la fogata, dentro de las cenizas, logran encontrar, ya habían pasado varios meses, logran encontrar un brazalete que tenía el nombre de Shannon. Este brazalete no se había quemado, había quedado intacto ahí en el fuego. Se llevan este brazalete, interrogan a estos amigos que habían hecho la fogata y estos amigos dicen que esa noche Arturo no estaba solo, que Arturo estaba con otro amigo, este amigo se llama Steve y los dos estaban quemando las cosas de Shannon. Entonces esto ya hacía al amigo de Arturo, lo hacía cómplice porque estaban deshaciéndose de evidencia, así que van a buscar a este amigo de Arturo, a Steve, y lo arrestan a él y a su esposa. Y es precisamente Steve el que da una versión que se cree que es una versión más apegada a lo que realmente le ocurrió a Shannon ese día. Y lo que según había ocurrido, y esto es según la versión que dio Steve, es que el 24 de febrero, tan solo días después de que Shannon había estado con su media hermana, días después supuestamente es Arturo el que golpea a Shannon en la cabeza y la golpea con un martillo. Cuando Shannon cae, dijeron que ya no tenía signos vitales, entonces creían que ya estaba sin vida. La ponen en la cajuela del mismo carro de Shannon y se la lleva Arturo a la casa de su novia, que en ese momento era Katrina. Estaba en una relación tanto con Shannon como con Katrina. Katrina es la mujer que después se muda a vivir con él. Se la lleva a la casa de Katrina, dice que cuando llegan ahí lo que hacen es que en la cochera ponen plástico todo alrededor, porque ya tenían planeado que iban a desmembrar el cuerpo de Shannon y él usó la referencia que hizo esto porque lo había visto en un show de televisión, en el de Dexter, no sé si alguien lo ha visto, entonces que usando este programa de televisión como referencia, decidieron hacerlo, poner plástico todo alrededor, cubrir todo, para que la sangre cayera en el plástico, después deshacerse del plástico y no dejar ninguna evidencia. Hacen esto, después de que hacen esto, Arturo es cuando le marca a su amigo Steve, el que ahora estaba declarando todo esto, y le dice que necesitaba su ayuda con algo. Cuando el amigo llega, dice que Arturo le dice que mueva una bolsa de plástico que estaba en el suelo. Esta bolsa contenía el cuerpo de Shannon, entonces dice que él la mueve sin saber lo que había dentro. Una vez que él la toca y mueve la bolsa, dice que es cuando Arturo le dice que allí estaba el cuerpo de Shannon, entonces supuestamente él en ese momento pensaba que ya estaba involucrado, porque ya había tocado el cuerpo. Y es por esa razón que finalmente decide ayudarlo. Este amigo con un machete empieza a desmembrar el cuerpo, junto con la ayuda de Arturo, empiezan a desmembrar el cuerpo de Shannon. Una vez que le cortan las piernas, le cortan los brazos, le cortan la cabeza. Dijeron que después de hacer esto lo que planeaban hacer era ponerla en ácido sulfúrico, pero ponen su torso y ponen su cabeza y se dan cuenta que no tienen suficiente ácido, entonces las otras partes que no estuvieron en ácido las ponen en bolsas. Estas bolsas eventualmente se las llevan de regreso al departamento donde vivía Shannon. Compran la nevera donde eventualmente se encontró y esto lo hacen para que no se fuera a oler, para que el cuerpo no se fuera a descomponer. Esta nevera la tienen por bastante tiempo en ese departamento donde ella vivía. 2 semanas después de que la asesinan es cuando Arturo le pide a su novia Katrina que se mude con él al departamento de Shannon, que estaba bajo el nombre de ella, con todas las pertenencias de ella. Cuando hacen la fogata, esta fogata fue el 1 de marzo. También unos días después de que la asesinaron, y es aquí cuando ellos dicen que aprovecharon esta fogata para deshacerse de evidencia, para deshacerse de cosas que tenían sangre, la ropa que estaba vistiendo Shannon ese día. Las semanas posteriores a esto dijeron que Katrina se dedicó de alguna manera
a usurpar la identidad de Shannon. Nunca se presentó como tal, nunca se presentó como Shannon, nunca dijo que fuera ella, pero sí usaba sus cosas, usaba su auto, estaba viviendo en el departamento que estaba a nombre de Shannon, sacaba a pasear a su perro y dijeron que todo esto, que la habían querido asesinar y la habían asesinado porque supuestamente ella tenía celos de Shannon y tenía celos de la relación que Shannon tenía con Arturo y sentía que de alguna manera para Arturo era más importante Shannon. Entonces, como las dos eran novias, no se sabe si Shannon sabía que Arturo tenía otra pareja o no, pero Katrina tenía celos de ella y de la relación que Shannon tenía. Entonces, por eso supuestamente ella es la que le pide a Arturo que la mate por ella. Hay una versión incluso que dice que fue precisamente Katrina la que la golpea en la cabeza a Shannon, que no fue Arturo, y esta versión también la dijo Steve en algún momento, pero la versión que se manejó al final fue que fue Arturo el que había golpeado en la cabeza a Shannon. A missing woman's body was the one being stored in a camel freezer. Police have just confirmed that it was Shannon Graves. She hadn't been seen for several months. Esta nevera la mantienen en el departamento de Shannon y dijeron que en algún momento incluso la movieron a otro departamento que supuestamente habían rentado exclusivamente para poner la nevera ahí, y este departamento lo había rentado Katrina bajo el nombre de Katrina. Finalmente es cuando a mediados del mes de junio deciden inventarse esta historia de que no tenían electricidad y le piden al amigo que guarde la nevera en su casa porque supuestamente la carne se le podía echar a perder. No se sabe, no encontré nada sobre por qué hicieron esto, cuál era su intención al hacer esto, si solamente estaban buscando más tiempo para encontrar un nuevo plan, si estaban tratando de involucrar al amigo haciendo que él pareciera culpable y que el cuerpo lo encontraran en su casa. No encontré nada sobre cuál era su intención al hacer esto, al dejar el cuerpo de Shannon en la casa del amigo. Al final, a Arturo Novoa lo encuentran culpable del asesinato de Shannon, a él le dan vida en prisión, pero Katrina todavía seguía con este acuerdo con la fiscalía, que decía que ella no iba a pasar tiempo en prisión, sino que iba a estar en libertad condicional. Pero alrededor de un año después de que hacen este acuerdo, están revisando las llamadas que hacía Arturo desde la cárcel y se dan cuenta que varias de estas llamadas las estaba haciendo a Katrina. Parte de su acuerdo es que ella ya no tenía que tener ningún contacto con Arturo y ella había tenido 37 llamadas. Desde el momento que se hace el acuerdo hasta el momento en que la vuelven a arrestar, se hicieron 37 llamadas entre ellos dos. Incluso dijeron que Arturo ya le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. Entonces esto anulaba por completo el acuerdo que habían tenido. Con esto logran arrestarla. Ahí es cuando se dan cuenta que ella estaba disminuyendo el papel que ella realmente había tenido en la muerte de Shannon. Dijeron que ella había sido la que había comprado esta nevera donde se había encontrado el cuerpo de Shannon. Ella había sido la que había comprado 12 galones de ácido sulfúrico que habían usado para la cabeza y para el torso de Shannon. Y dijeron que ella en muchas ocasiones había mentido para tratar de proteger a Arturo de alguna manera, y la participación que había tenido había sido mucho mayor a la que ella había aceptado originalmente. Los abogados de Katrina estaban pidiendo que solamente le dieran 10 años y la fiscalía le pedía al juez que le dieran 20, pero finalmente la sentencian a 18 años de prisión. Al amigo de Arturo, el que lo ayudó a desmembrar el cuerpo de Shannon, a él solamente le dan 12 años de prisión. Dijeron que él había sido el que había dado esta versión más real de lo que realmente le había pasado a Shannon, que él se había cooperado, él se declaró culpable y dijo él que él había regresado por miedo, que él pensaba que si Arturo le había hecho eso a su novia, que también se lo podía hacer a él, por eso dijo que supuestamente le ayudó. Lo acusaron de que desmembró el cuerpo, lo acusaron también de que ayudó a deshacerse de la evidencia. Y a la esposa, que también habían arrestado, dijeron que ella no tuvo nada que ver en sí con el asesinato de Shannon, sino que solamente ayudó a deshacerse de evidencia, le mintió a las autoridades y a ella solamente le dieron 6 meses de prisión. Y eso es todo por mi parte y por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.